Muy buenas tardes, doctores. Vamos a comenzar la clase del día de hoy con el tema que respecta a ya los últimos temas de este primer módulo. Vamos a ver los antimicóticos en primer lugar y después de eso vamos a ver los antiparasitarios, ¿ya? Entonces, quisiera que me puedan responder en el chat si es que se puede ver la presentación para poder comenzar de una vez. Me pueden confirmar si es que se puede ver y se puede escuchar. Y ahí iniciamos. Ok, Ignacio, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Perfecto. Hoy comenzamos entonces con lo que es antimicóticos. Empecemos con estos. Muy bien. Y después, como les he dicho en principio, vamos a terminar con los antiparasitarios. ¿Listo? Para que el próximo martes ya terminemos este primer módulo con los temas de antivirales y el uso racional de los medicamentos. ¿Ya? Así que vamos a continuar entonces. Muy bien, a ver, hablaremos un poquito de historia en el caso de lo que son los antimicóticos. Y para eso quiero empezar hablando de que los antimicóticos ya existían, en este caso en el siglo XIX, ya en este caso ya había, como por ejemplo el primer, en este caso antifúngico conocido en el año 1950 fue la anfotericina B. ¿Listo? Entonces, si hacemos un recorrido histórico, decimos de que en el año 1950, muy bien, y promedio 1960, ahí tenemos a la anfotericina B como un primer antimicótico que se le ha podido, en este caso, descubrir y demás, ¿verdad? Ya después, los años 1970 y demás, ya hubieron, en este caso, otros más, como por ejemplo ahí tenemos la flucitocina, como uno de los tantos micóticos, antimicóticos que existen. Después tenemos en el año 1980 al ketoconazol, el muy utilizado antifúngico, que se utiliza en vía tópica, principalmente en mucosa, en piel y demás, ¿verdad? En el año 1990 ya, en este caso, ya empezaron a sintetizar lo que es el fluconazol, el itraconazol, muy bien, y en los años 2000, y en este caso en los años 2000, principalmente ya se hicieron algunas síntesis de algunos fármacos ya lipídicos, ¿no? De la anfotericina B. Es decir, que partiendo ya de este fármaco empezaron a poder sintetizar otros más, ¿listo? En este caso, en el año 2000, ¿verdad? 1990 a 2000. Después tenemos en el año 2000 para adelante la caspofungina, que vamos a ir viendo cuál es su mecanismo de acción, que es uno de los antifúngicos también más utilizados. Muy bien. Y tenemos después los demás, ¿no? El voriconazol, como por ejemplo uno muy nuevo que ha salido en el 2003, ¿ok? Y otros como en este caso la micafungina, en este caso la la anidula fungina, que son obviamente otros antifúngicos muy actualizados que hoy por hoy en Bolivia no se lo encuentra mucho, ¿ok? Eso es un poquito de lo que es la historia, ¿listo? Ahora vamos a ver un poquito de lo que es, en este caso, la clasificación. ¿Listo? Vamos a la clasificación entonces. En el caso de la clasificación tienen que saber de que se divide en dos. Se puede dividir de diferentes maneras. Es decir, según su estructura química, podemos clasificarlos así, ¿no? En polienos, como por ejemplo la nistatina, tenemos la natamicina, la anfotericina B, que entra en este grupo. Los grupos de azoles, muy bien, que como por ejemplo ahí tenemos, en este caso, los imidazolinos, muy bien, en este caso, como por ejemplo el miconazol, el cotrimazol, que también es otro fármaco que se utiliza mucho, el ketoconazol, los triazoles, en este caso el fluconazol, el itaconazol, muy bien. Los triazoles de segunda generación, que son los más nuevitos, el boriconazol y demás, ¿verdad? En el caso de las alilaminas, ahí tenemos la naftifina, ¿no? Que es la que se utiliza mucho, y la terbinafina, que se utiliza mucho ahí en Argentina, ¿no?
Lipopéptidos, aquí tenemos en el caso de los lipopéptidos, el más utilizado tenemos la caspofungina, muy bien, que es uno de los equinocándidas, ¿no? En este caso que se utiliza mayormente para esos microorganismos, ¿no? Las pirimidinas, en este caso aquí tenemos la flucitosina, que también se utiliza mucho, y otros, ¿no? Que también se van utilizando eh, ah, para algunos otros microorganismos que están afectando mayormente aquellos que tienen una inmunodepresión. ¿Listo? La glisofulvina también, muy bien, es un antifúngico muy interesante, que no entra obviamente según en estos grupos, obviamente, pero también se lo va utilizando como un antifúngico, ¿no? Según su mecanismo de acción, que es lo que obviamente óptimamente tenemos que dominar, que tenemos que obviamente aprenderlo. ¿Por qué? Porque gracias a su mecanismo de acción vamos a saber también qué antifúngico utilizar. ¿Listo? Veremos, como por ejemplo, aquí tenemos los antifúngicos que actúan sobre la membrana citoplasmática. Ustedes saben que la célula fúngica es una célula eucariota, ¿verdad? Tiene núcleo, tiene membrana nuclear, tiene citoplasma, tiene organelos y todo eso, ¿verdad? Entonces, es casi lo mismo en el cual tenemos que utilizar como lo que hemos ido estudiando en las bacterias, ¿verdad? En donde vamos a ir alterando la membrana citoplasmática, muy bien, como por ejemplo ahí tenemos a los polienos, a los azoles, a las alilaminas y a los tiocarbomatos, muy bien, principalmente que son estos en el grupo que están de los antifúngicos que actúan sobre la membrana citoplasmática. En el caso de los antifúngicos que actúan sobre la pared, porque ustedes saben que también tienen una pared celular estas células antifúngicas que están hechos mayormente de carbohidratos, ¿no? Mayormente de quitina está hecho, ¿verdad? Eh, su, su pared celular, ¿no? Y por ende necesitamos directamente uno que pueda destruir o pueda, en este caso, tratar de debilitar esa pared celular, que son los lipopéptidos. Muy bien, detalle importante. Y por último tenemos los antifúngicos que actúan sobre el núcleo, ¿verdad? Principalmente estos van a ser las pirimidinas floradas y en este caso algunos otros fármacos que van a estar en el grupo de los misceláneos, es decir, que algunas combinaciones entre otros antimicóticos. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación que se utiliza mucho según su estructura y según el mecanismo de acción que se tiene. Muy bien, principalmente eso. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Continuamos. Vamos a hablar ahora principalmente de lo que es, les voy a mostrar un gráfico y les voy a ir mostrando también de cómo, en este caso, estos fármacos van a ir actuando en diferente lugar de la célula bacteriana. Como por ejemplo, fíjense, ahí tenemos una célula fúngica, muy bien, una célula del hongo, y principalmente cada estructura que ustedes están viendo vamos a poder atacarlo y vamos a poderlos, en este caso, debilitar y poderlos degradar y demás cosas, ¿no? Como por ejemplo, vamos a poder debilitar, en este caso, lo que es, o en este caso, bloquear la formación del ergesterol, ¿no? De la membrana celular, por inhibición, en este caso, que es el escualeno, que es una estructura que forma parte de la estructura general de lo que es la membrana celular de la célula fúngica, ¿no? Ahí entran, ¿quiénes? Las alilaminas, muy bien, principalmente, como por ejemplo, una de las alilaminas que más principalmente se utiliza es en este caso la naftilina, muy bien, en este caso como uno de los que van a empezar a bloquear la formación del glicerol. Después tenemos otros que también actúan en la membrana celular, muy bien, que son los polienos, ¿no? Ahí tenemos muchos ejemplos en el caso de los polienos, ¿no? La fotericina B, la nistatina, muy bien, tenemos la natamicina también, muy bien, como uno de los fármacos que actúan en la membrana celular, ¿no? Se ligan a las membranas celulares y las rompen, ¿listo? Principalmente eso. Tenemos las equinocándinas, muy bien, en este caso que inhiben el 1,3 betaglucanos, principalmente de la pared celular, ¿no? Es decir, que van a actuar enteramente en la pared celular, principalmente eso, ¿no? Las equinocánidas, muy bien, principalmente que van a dar lugar directamente a esa perforación o esa alteración de lo que es la pared celular. Por ende, como por ejemplo tenemos la caspofungina, ¿no? Que actúa en ese nivel, ¿listo? Acordate muy bien que las equinocándidas entran en el grupo de los lipopéptidos, ¿listo? Que obviamente van a tratar de, en este caso, alterar lo que es la pared celular de la célula fúngica. ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos otros como por ejemplo la flucitosina. En este caso, cuando hablamos nosotros
de la flucitosina es una pirimidina, muy bien, que va a actuar, en este caso, va a ingresar activamente por la vía pérmea y bloquea lo que es la síntesis del DNA y el RNA. ¿Listo? Entonces va a ingresar directamente a lo que es el núcleo y va a impedir su replicación. ¿Listo? Su síntesis del DNA y el RNA. Tú sabes si es que en este caso bloquea lo que es la síntesis del DNA, obviamente no va a haber replicación, y si es que actúa bloqueando lo que es el RNA, va a impedir ¿qué? La síntesis de proteínas, porque si tú recuerdas, el ADN lo que hace es, por transcripción, le ingresa ese código a quién, al RNA mensajero, ¿verdad? Y este RNA mensajero va a los ribosomas y ahí se van creando las proteínas. Detalle importante, si es que bloqueamos la síntesis de RNA, también va a haber indirectamente en este caso, una alteración de la síntesis de proteínas. ¿Listo? Detalle importante. Otro detalle que tenemos que tener muy en cuenta, en este caso, es lo siguiente. Aquí tenemos a los inhibidores de la mitosis. Ahí tenemos, fíjense, la grisofulvina, ¿no? La grisofulvina que bloquea los microtúbulos intracelulares. Si tú recuerdas un poquito de célula eucariota, lo que sucede muchas veces en esta ocasión, es lo siguiente. Si tú recuerdas el citoesqueleto, muy bien, al momento de, obviamente, de poder dar lugar a lo que es la división de los cromosomas para poder repartir a ambas células, lo que hace es una constricción, ¿te acuerdas? Una constricción, ¿para qué? Para poder dividir a esas dos células, obviamente con sus diferentes núcleos. Entonces, lo que va a hacer la glisofulvina es poder, en este caso, bloquear estos microtúbulos que obviamente se encuentran formando lo que es el citoesqueleto y poder impedir a que, en este caso, vayan reproduciéndose. Muy bien, entonces, en pocas palabras, lo que va a hacer es bloquear a estos microtúbulos, a estos tubos proteicos, a que puedan hacer esa constricción y puedan, en este caso, dividirse en dos células. ¿Listo? Eso es lo que hace la glisofulvina. Inhibe lo que es la mitosis. Y por último tenemos, en este caso, los azoles. Muy bien, aquí hay muchos ejemplos en el caso de los azoles, como por ejemplo el clotrimazol, en este caso tenemos el ketoconazol, el itraconazol, el fluconazol, ¿verdad? Todos los azoles, todos los que terminan en oles, ¿no? Obviamente, que bloquean la formación del erogesterol, ¿no? Que es, en este caso, otro componente de la membrana celular. ¿Listo? Que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Obviamente, por la inhibición de la 14-alfa desmetilas, muy bien, así se lo conoce ese componente, que es dependiente del citocromo P450, como lo que hemos hablado a inicios de lo que es el metabolismo y el metabolismo principalmente de los fármacos. También esta célula también tiene esta característica del citocromo P450, ¿no? Que se encarga de poder, obviamente, crear reacciones químicas para poder degradar una sustancia. Por ende, al momento de poder inhibir la 14-alfa desmetilasa, va, obviamente, dar lugar a lo que es la destrucción de lo que es la membrana celular. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacen los azoles. Entonces, así, si ustedes se dan de cuenta, las aliraminas, los polienos y los azoles se encargan de ¿qué? De que la membrana celular se altere. ¿Listo? Mientras que cuando hablamos nosotros principalmente de las equinocandinas, que obviamente son del grupo de los lipopéptidos, muy bien, y en este caso lo que es, sí, en este caso solamente las equinocándidas que se encargan de lo que es la pared celular, muy bien, y a estas, muy bien, principalmente la glisofulvina y la flucitosina se van a encargar más propiamente de qué, de que la célula no se divida y no se reproduzca. ¿Listo? Uno, inhibiendo lo que es el DNA y el RNA, y el otro, haciendo de que en la mitosis no haya esa bipartición, ¿verdad? Muy bien, entonces esto es un resumen grande de lo que es la clasificación de los antifúngicos según el mecanismo de acción, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces hablando uno por uno de los fármacos que se van utilizando mayormente en clínica, ¿ok? A ver, empezamos con fármacos según el mecanismo de acción que actúan sobre la membrana citoplasmática. Para eso, obviamente, necesitamos, obviamente, conocer un poquito de la membrana plasmática en el caso de lo que son las células fúngicas, ¿ok? ¿Quiénes son los fármacos que van a actuar en la membrana citoplasmática? Si ustedes recuerdan, hemos hablado de tres, ¿verdad? Las alinaminas, los polienos y los azoles, ¿te acuerdas? Muy bien, entonces, este es un detalle importantísimo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ¿quiénes van a ser aquellos que van a actuar en la membrana celular? Alinaminas, polienos y los azoles. Muy bien, principalmente eso, ¿no? ¿Qué más?
Fíjense, uno de los polienos más importantes que podemos mencionar en esta ocasión, principalmente, van a estar en el grupo, muy bien, que lo hemos visto hace un ratito, muy bien, en el grupo principalmente como la anfotericina B, ¿no? Un ejemplo que es uno de los fármacos más utilizados, la nistatina y la natamicina. Muy bien, uno de esos también dan, en este caso, su acción. Fíjense aquí, si nosotros agarramos un pequeño segmento de lo que es la membrana celular, en este caso de la célula fúngica, vamos a ver lo siguiente. Está conformado lo mismo, de una bicapa lipídica, muy bien, como toda célula eucariota, como toda célula, muy bien. Además está conformado de múltiples proteínas enzimáticas, principalmente proteínas de transporte, ¿no? Aquí tenemos en este caso, la sintetasa de quitina, que se encarga de, obviamente, sintetizar precisamente quitina, que es el componente principal de ¿quién? De la pared celular de la célula fúngica, ¿verdad? Aquí tenemos también la sintetasa o la sintasa de glucano, en este caso, que también forma componentes de la pared celular de la pared celular de la célula fúngica, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está conformado principalmente la pared celular? De quitina y lo que es el glucano, principalmente que va a dar lugar a esa formación, ¿listo? Entonces, por eso se necesita proteínas de esta índole, ¿listo? Pero además de eso, tiene la función de poder transportar sustancias, obviamente, a viceversa, sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿listo? Entonces, detalle importante. Los polienos, ¿qué función específica van a cumplir? Alterar la permeabilidad de la membrana, ¿no? Algo sencillo y facilito que se puede hacer es alterar la permeabilidad. Obviamente lo que va a permitir la pérdida de proteínas, muy bien, interesante, glúcidos y cationes monovalentes y divalentes. En pocas palabras, va a empezar a perder sustancias que principalmente van a formar lo que es la pared celular, ¿no? Si te das de cuenta, indirectamente los polienos también pueden, en este caso, actuar en la síntesis, la alteración de la síntesis de la pared celular. ¿Por qué? Porque van a, en este caso, alterar su transporte. ¿Listo? Entonces, detalle importante. Aquí el ejemplo más importante es la anfotericina B, ¿no? Que ha sido extraído de una bacteria que se llama el Streptomyces nodosus, así se lo considera, así se lo conoce a este fármaco, que más se lo considera como un antibiótico. Si ustedes recuerdan, en primeras clases de farmacología les he dicho que cuál es la diferencia entre quimioterápico, entre antibiótico, ¿verdad? Y antimicrobiano. El antibiótico es en este caso, aquella sustancia química que se ha extraído de otro microorganismo. Entonces, la anfotericina B vendría a ser un antibiótico, ¿verdad? Que es mayormente un fungiestático, pero cuando se da en dosis altas se lo considera como un fungicida. ¿Listo? Detalle importante. ¿Es activa para quiénes? Fíjense, esta es su farmacodinamia, este es su efecto por el cual vamos a utilizarlo mucho. Vamos a utilizarla para el Aspergillus, mayormente de la especie Fumigatus. Muy bien, este Aspergillus obviamente provoca la enfermedad llamada la aspergilosis, que es mayormente como una alergia. ¿Listo? Que mayormente lo que hace es poder cerrar las vías aéreas y por ende, en este caso, cómo logra, en este caso, causar manifestaciones clínicas, obviamente con disnea, muy bien, imposibilidad de poder respirar y demás cosas, ¿verdad? Es las pergilosis. Podemos utilizar para lo que es la Blastomyces dermatidis, muy bien, la cándida, que es muy importante, que es el hongo más oportunista que existe. Muy bien, ahí está. Tenemos la Coccidioides mirtis, también que es otro hongo. Mayormente este hongo se lo considera como un hongo sistémico. El Cryptococcus neoformas, el Histoplasma capsulatum, que mayormente lo tienen los mineros. ¿Por qué? Porque el Histoplasma capsulatum se encuentra más en cavernas y por ende cuando van haciendo su trabajo, los mineros empiezan a ¿qué? Empiezan a levantar polvo y en ese polvo se encuentra directamente lo que es el histoplasma capsulatum, ¿no? Y después tenemos la Paracoccidioides brasiliensis, ¿no? Que es otro, igual de los hongos que también va provocando una manifestaciones clínicas a nivel del sistema respiratorio, ¿no? Los efectos adversos, de esto tienes que tener muy en cuenta al utilizar la anfotericina B. ¿Por qué? Porque mayormente se caracteriza por lo siguiente en los efectos adversos. Los efectos adversos inmediatos son fiebre, escalofríos, temblores, cefalea, vómitos e hipotensión, que es uno de los efectos adversos más esperados, ¿verdad? Que puede suceder. Pero si tú en este caso empiezas a prescribir, en este caso la anfotericina B, a dosis que muchas veces es inadecuada y demás, puede ser muy nefrotóxico.
¿Listo? Nunca te olvides que la anfotericina B también se utiliza en leishmaniasis, ¿no? Si te das de cuenta, porque también tiene su mecanismo de acción también en ese parásito, ¿verdad? Pero lo que hay que tener mucho cuidado es que es muy nefrotóxico. En pocas palabras, no vas a dar una anfotericina B a aquellos que tienen insuficiencia renal o tienen alguna alteración a nivel renal, ¿verdad? Es también cardiotóxico, fíjense, cardiotóxico, ¿por qué? Porque disminuye los niveles de potasio y al disminuir los niveles de potasio también estás alterando en este caso lo que es la capacidad del latido de lo que es el corazón. En pocas palabras va a ser cardiotóxico. Pero también puede provocar una anemia normocítica normocrómica. ¿Listo? Una anemia NN, así se lo conoce, ¿no? Normocítica normocrómica, por lo cual también muchas veces tenemos que tener cuidado en cómo utilizar la anfotericina B. ¿Listo? Detalle importantísimo. La dosis. Aquí está la dosis. Siempre la dosis de la anfotericina B, y eso siempre los recomiendo, aunque sean niños, aunque sean adultos, en donde vas a recetar, siempre es kilogramo peso. ¿Listo? Fíjense, esto es bien medido, 0.3 a 1 miligramo kilogramo peso día. ¿Listo? Entonces, si yo peso 70 kilogramos, lo que vas a hacer es 70 por 0.3 o 70 por 1. En pocas palabras, ¿cómo me vas a dar a mí como dosis? Me vas a dar una dosis principalmente de 70 miligramos, principalmente, ¿verdad? Detalle importante. Dosis acumulada máxima 4 gramos. Es decir, en todo el tratamiento que tú vas a dar, principalmente, vas a tratar de no sobrepasar los 4 gramos. ¿Por qué? Porque a partir de los 4 gramos, en este caso, lo que va a suceder es que va a haber estos efectos adversos como nefrotoxicidad, cardiotoxicidad y demás, ¿verdad? Entonces, es un detalle importante. La dosis diaria del complejo lipídico, que muchas veces también está a la venta, es de 5 miligramos kilogramo peso. ¿Listo? En dispersión coloidal, muy bien, en este caso que se lo va dando por vía intravenosa es de 1 a 5 miligramos kilogramo peso. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, esto es también la dosis, la posología en el caso de la anfotericina B como uno de los polienos más utilizados. ¿Listo? Continuamos. Ahora vamos a hablar de otro polieno que es la nistatina. ¿Listo? La nistatina es otro polieno que tiene un espectro de acción muy bien, es decir, a quienes va a resultar su efecto en Cándida también, Cándida, en Geotrichum candidum también y en Aspergillus, ¿listo? Estos dos más frecuentemente. Mecanismo de acción, lo mismo. Fijación de los esteroles. ¿Cómo se llaman sus esteroles? Es decir, en pocas palabras, sus grasas, ¿no? Que está conformado su membrana celular, se lo conoce como el ergosterol, muy bien, de la membrana micótica formando poros o conductos, ¿no? Y esos poros o conductos van a, en este caso, alterar lo que es la permeabilidad, ¿verdad? Es decir, que van a poder ingresar otras sustancias que muchas veces ella no va a poder controlar, ¿no? En este caso, la célula fúngica. En el caso de lo que es las indicaciones tienes que tener muy en cuenta de que para la candidiasis cutánea, muy bien, es muy utilizada. Para la candidiasis mucofaringia también, esofágica también, gastrointestinal también, ¿listo? Así que también se puede utilizar como una profilaxis. ¿Listo? En este caso, para aquellas personas que son inmunocomprometidas o inmunodeprimidas, que tienen baja inmunidad, pero también están siendo tratadas, ¿por qué? Por antibióticos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes saben que después de haber, en este caso, un tratamiento por antibióticos, se da lugar a lo que es la disbacteriosis, que es la disbacteriosis, la destrucción de qué? De bacterias que son normales, la microflora normal, en donde los grandes oportunistas suelen, en este caso, invadir, ¿verdad? Como por ejemplo el cándida, ¿listo? Es un detalle importante, es por eso que también se debe utilizar ¿no? La dosis principalmente que debemos ir mencionando, principalmente iguales en kilogramo peso, principalmente en donde nosotros vamos a ir utilizando pesos, pero que sean en kilogramo, muy bien, en kilogramo peso. Por ende, nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿ya? Entonces, principalmente este recuadrito que vamos a utilizar principalmente es para dar lugar a lo que son en este caso, lo que es la dosis usual, muy bien, para cada uno de estos, ¿listo? Al final también vamos a ir viendo nosotros qué dosis principalmente vamos a ir utilizando en cada uno de estos, ¿listo? Entonces es un detalle importantísimo cuando hablemos nosotros de la nistatina, ¿no? Como por ejemplo, a ver, en la nistatina, muy bien, voy a preparar mi bolígrafito, ahora sí, ahí está, voy a cambiar de colorcito. Ahora sí, en el caso de la nistatina tienes que tener muy en cuenta de que hay muchos preparados, ¿listo? Podemos utilizar la nistatina
en este caso, en cremas, en suspensión oral, muy bien, hasta, obviamente, cuando hay una infección vaginal, obviamente por cándida, se puede utilizar, en este caso, lo que son los óvulos, ¿listo? En el caso de los óvulos, se utiliza en dosis de, en este caso, 100.000 unidades internacionales, ¿ok? Entonces, es un detalle importante, 100.000 unidades internacionales, hasta una dosis principalmente que puede ser 500.000 unidades internacionales. ¿Listo? Esto obviamente en óvulos. ¿Listo? Cuando hay una, en este caso, cuando hay una infección por, en este caso, por cándidas, cuando hay una infección vaginal, ¿verdad? Para una estomatitis leves o moderadas, cuando obviamente hay una infección por cándida, mayormente esofágica, gastrointestinal, principalmente se utilizan también por vía oral, muy bien, en suspensión y tabletas. En adultos, lo mismo, ¿no? De 500.000 a 1.000.000 de unidades internacionales 3 veces al día. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablemos de vía oral, muy bien, BO voy a escribir aquí, es 500.000. ¿Hasta qué? Hasta, ahí está, 1.000.000. Muy bien, unidades internacionales, pero principalmente 3 veces al día. ¿Listo? 3 veces al día. ¿Listo? Detalle importante que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Listo? En niños lo que se utiliza solamente es la cuarta parte, ni siquiera la cuarta parte, ¿no? Sí, la cuarta parte pues, vendría a ser como unos 200.000 unidades internacionales, ¿no? Pero en los niños se da, por lo menos, aquí voy a colocar para los niños, se utiliza lo que es, en este caso, 4 veces al día. ¿Bien? Pero, ya saben, 200.000. ¿Listo? Unidades internacionales. ¿Ok? Eso es un detalle importante. ¿Por qué? Porque muchas personas al momento de tener una baja inmunidad suelen ser invadidos en este caso, hongos oportunistas, ¿no? Y por eso también hay que estar bien preparado para poder recetar esto, ¿no? Muy bien, continuamos rápidamente. Pasemos a la grisofulvina. En el caso de lo que es la grisofulvina, es un fármaco obviamente no poliénico, pero es derivado del benzofurano, ¿no? Que es un antibiótico de origen natural producido por varias especies del Penicillium. Muy bien, en este caso, principalmente que se ha dado lugar, ¿no? Gracias en este caso, gracias a lo que es este microorganismo que es el penicillium, muy bien, mayormente el Rhizopulvum, así se lo considera este, este microorganismo, se ha llegado a poder aislar este fármaco. ¿Listo? Tiene una acción, en este caso, una acción dérmica muy, muy importante. Es por eso que se utiliza más en los dermatofitos. Si ustedes recuerdan que son los dermatofitos, son también llamados las tiñas, ¿de acuerdo? Las tiñas corporis, tiñas pedis, tiñas, la mayoría de las tiñas, ¿verdad? Se utilizan lo que es la grisopulvina. ¿Listo? Su mecanismo de acción es obviamente inhibir selectivamente el proceso de la mitosis. ¿Listo? Si te das de cuenta, se fija en una tubulina. Si tú recuerdas, el citoesqueleto está conformado de 3 tipos de microtúbulos, perdón, de tres tipos de proteínas, uno que son los microtúbulos, otro que son los filamentos intermedios, ¿te acuerdas? Y los microfilamentos de actina, ¿verdad? Pero estos se van a fijar a los túbulos, pero a las tubulinas de los microtúbulos del uso mitótico y va a interferir en la replicación del DNA en la metafase. Es un detalle importante en la cual nosotros tenemos que ir viendo, ¿ok? Las indicaciones es, obviamente, como te he dicho, en los dermatofitos, muy bien, producidos por el trichopitón, Microsporum, si tú recuerdas el Microsporum canis, que es la especie más frecuente, que se da por el lengüetazo que te mete, ¿no? El perrito, el cachorrito y demás, ¿no? Mayormente se encuentran estos hongos en los cachorros, ¿listo? En los perritos, mejor dicho, ¿no? Y tenemos otros de las otras especies que son el Epidermophyton, muy bien, que van a dar lugar a lo que es la tiña capitis, la tiña barbae, la tiña cruris, cuando se da, en este caso, en el área pública, la tiña corporis en la parte superficial del cuerpo, espalda, en este caso pecho y demás, ¿verdad? En manos y en pie, ¿no? Provocando lo que es el pie del teta. Entonces, la crisis fulminante es muy interesante utilizar en esta parte. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la dosis, ahora, esto es igual un detalle importante cuando hablemos de dosis, en el caso de la glisopulvina, tenemos que decir de que se presentan mayormente en tabletas, ¿listo? Estas tabletas, muy bien, esas tabletas se tienen que dar de por lo menos, hay dosis de 125
muy bien, hay de 250, como también hay de 500, muy bien, miligramos, muy bien, detalle importante. Obviamente la dosis diaria es recomendada, en este caso, de lo que es la glicofulvina, es de 5 a 15 miligramos, muy bien, cada kilogramo, eso en niños, y 500 miligramos o hasta 1 gramo en adultos, muy bien, esto tiene que ser principalmente bien, en este caso, eh, bien consumido por el paciente, obviamente. ¿Por qué? Porque en este caso va a darse lugar a lo que es, en este caso puede haber una resistencia si es que no se toma en los debidos momentos, ¿ok? Entonces, ya sabes, estas son las dosis que se van utilizando principalmente, ¿no? Ok, mayormente estos, muy bien, esto, si ustedes han visto en la tele, hay muchos, ¿cómo se dice? Muchas presentaciones de algunas industrias farmacológicas que van, ¿no? Que van teniendo, como por ejemplo, para el pie de atleta, para lo que es la onicomicosis, ¿te recuerdas? Muchas veces se utiliza lo que es la glicofulvina, ¿no? Entonces, detalle importante, ¿no? Hay muchos productos, ¿no? Que se han utilizado con eso. Pasemos a los azoles, ¿listo? En el caso de los azoles tenemos que tener muy en cuenta, estos van a denominarse así. ¿Por qué? Porque principalmente van a estar en función del número de nitrógenos que poseen el anillo que se dividen en ¿qué? En imidazoles y triazoles. Si te das de cuenta, fíjense, es el número de nitrógenos, muy bien. Si nosotros llamamos los triazoles, son aquellos que tienen 3 nitrógenos en su anillo, muy bien, en su estructura química. Y los imidazoles solamente van a tener 2. En los imidazoles hay 2 tipos, el miconazol y el ketoconazol, y los triazoles van a estar lo que es el fluconazol y el itraconazol. ¿Listo? La actividad fungistática va a ser lo esencial, fungistática, es decir, que van a inhibir el crecimiento y la reproducción de estas células fúngicas, ¿no? La inhibición de la desmetilación en este caso, el lanosterol, muy bien, de la membrana citoplasmática fúngica, al unirse a las enzimas del citocromo P450. Entonces, detalle importante, lo que va a suceder es que en este caso va a ser esencial para poder destruir, ¿no? la integridad de la membrana, ¿no? Vamos a poder, en este caso, dar lugar a se puede decir, ¿no? Desmoronamiento de la membrana, ¿no? Irlo, en este caso, debilitando aún más. Muy bien, inhibiendo, como se lo denomina, la desmetilación del lanosterol. En pocas palabras, la unión de este lanosterol al refuerzo de la membrana celular. ¿Listo? Detalle importante. Fíjense. Acá en medio de esto se encuentra lo que es el lanosterol y se va acumulando, se va acomodando, ¿listo? Lo que vamos a impedir es obviamente que suceda eso, ¿listo? Y obviamente vamos a ir, en este caso, desequilibrando lo que es la membrana solar, cosa de que nosotros podamos llegar a poder alterar su permeabilidad, pero no solamente su permeabilidad, sino su estabilidad o su integridad de la membrana celular. ¿Listo? Aquí tenemos varios, ¿no? Varios fármacos que son los azoles, como el ketoconazol, el itraconazol, muy bien, el fluconazol, muy bien, que van a ser los tres más frecuentemente utilizados, ¿verdad? Los más frecuentemente utilizados. Primero empezaremos viendo al ketoconazol, ¿listo? En el caso del ketoconazol, fíjense aquí, tiene un espectro de acción, ¿para qué? ¿Para los dermatofitos? Sí. Para Candida albicans, ojo por si acaso, para Candida albicans también, para el paracoccidioides, para el blastomices, para la cromomicosis, que en este caso la cromomicosis viene a ser un hongo subcutáneo, por si acaso, el histoplasma capsulatum, un hongo sistémico, y la actomicosis también, la actinomicosis, mejor dicho, ¿ok? El mecanismo de acción ya te he dicho, ¿no? Inhibe la síntesis del ergosterol, de la membrana plasmática del hongo, ¿no? Y también inhibe lo que es, en este caso, la síntesis de testosterona y cortisol, por si acaso. Este es un mecanismo de acción que también va siendo se lo considera como un efecto colateral, no un efecto colateral, un efecto secundario, en este caso, del ketoconazol, por si acaso. ¿Listo? ¿Qué más? En el caso de lo que son el espectro de acción, como hemos dicho, muy bien, mayormente se utiliza para dermatofitos, candidálbicas, la cromomicosis y lo que es el histoplasma capsulatum en la mayoría de las veces. ¿Listo? Detalle importante, en el caso de lo que es la farmacocinética, se absorbe por vía oral,
muy bien, en un tiempo máximo de 1 a 2 horas, muy bien. En este caso, se lo puede consumir con alimentos, es decir, que significa que en un medio ácido, cuando está en el estómago, se puede absorber aún más. Entonces, lo recomendable es que cuando tú des por vía oral, entonces es que sea junto con los alimentos para que se absorba más rápidamente. ¿Listo? Nunca se debe consumir este ketoconazol en ayunas. ¿Por qué? Porque cuando está en ayunas es muy difícilmente absorbible. ¿Listo? ¿Qué más? Detalle importante que tenemos que tener muy en cuenta, las reacciones adversas, ¿no? En el caso de las reacciones adversas, la más frecuente son las gastrointestinales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que da lugar a esto son las náuseas, vómitos, muchas veces una anorexia, una dispepsia, muy bien, que es un detalle importante, dolor abdominal y diarrea. ¿Listo? Hasta puede producir lo que es el vértigo, prurito, somnolencia, fotofobia y el nerviosismo, que son reacciones adversas que muchas veces hace de que el paciente pueda dejar de consumir este ketoconazol, ¿verdad? Puede provocar, si es que hay una sobredosis, puede provocar hasta alopecia, ¿listo? Y puede provocar también, además de eso, reacciones alérgicas. Muy bien. Hasta se ha dado lugar también en algunas ocasiones una sobredosis, en este caso, cuando se da una trombocitopenia y una elevación de las enzimas hepáticas. ¿Listo? Detalle importante en lo que es el ketoconazol. ¿Listo? En el caso de lo que es el ketoconazol, tenemos que tener muy en cuenta de que no se debe dar en pacientes que tienen hipersensibilidad, es decir, que tienen alergias, ¿listo? Y además aquellos que tienen hepatitis aguda y también hepatitis crónica, ¿listo? Otro detalle importante, muy bien, detalle muy importante, es que también no se recomienda el uso, fíjense, por esto, muy bien, no se recomienda el uso en pacientes que están con disfunción adrenal. Es decir, aquellos que tienen disfunción, en este caso, en lo que es la glándula suprarrenal. Obviamente, ¿por qué? Porque fíjense, inhibe la síntesis del cortisol. ¿Listo? Y por ende vas a poder, en este caso, alterar también ese ciclo que tiene la síntesis de estas hormonas. ¿Listo? Muy bien. Tampoco se da en el embarazo, porque se lo considera este ketoconazol como un tipo C de la clasificación en embarazadas. ¿Listo? En interacciones, ya te he dicho, fíjense aquí, los anticolinérgicos, los antiácidos, el sucralfato, aquí sucralfato, muy bien, los antagonistas H2, lo que van a hacer es disminuir su absorción. Como te he dicho, los anticolinérgicos, antiácidos y demás van a provocar de que el estómago esté, en este caso, sin producción de ácido clorhídrico y por ende va a ser difícil su absorción. ¿Listo? Las indicaciones ya te he dicho, lo que se utiliza es en la dermatofitosis o tiñas, mayormente de los pies, mayormente en la ingle, eso se lo conoce como las tiñas cruris, así se lo conoce, tiñas cruris, cuando está el hongo en la ingle, y después la tiña corporis, ¿no? Cuando está en el cuerpo. También se utiliza en candidiasis, en la candidiasis cutánea, vaginal y pitiriasis versicolor, que son los hongos más importantes. ¿Listo? Muy bien, algo que me estaba olvidando en el ketoconazol es, en este caso, las indicaciones, como te he dicho, ¿no? Ya lo hemos visto, sí, ya lo hemos visto las indicaciones, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pasemos rápidamente. El fluconazol, vamos rapidito, el fluconazol es un derivado, en este caso, del bistriazol, en este caso de los triazoles, de amplio espectro, muy bien, altamente soluble en agua. Tiene, en este caso, un espectro de acción de lo siguiente, fíjense, puede funcionar para Candida albicans, para la Malassezia furfuro o Malassezia spp, que pueden ser de diferentes especies, Cryptococcus neoformas, los dermatofitos también se utilizan, el Toparpra capsulatum, Coccidioides imnitis y para Coccidioides brasiliensis, ¿no? Que son, en este caso, hongos sistémicos. El mecanismo de acción, acuérdense muy bien, casi lo mismo, ¿no? En este caso del ketoconazol inhibe la síntesis de ergosterol mediante la interacción con la desmetilasa 14-alfa, que es componente esencial de la membrana. ¿Listo? Obviamente presenta el mismo mecanismo de acción de lo que es el ketoconazol, pero a poder, en este caso, diferenciarlo a que no inhibe la síntesis de testosterona, tampoco inhibe la síntesis de cortisol, es detalle importante, ¿ya? Muy bien, en el caso de la farmacocinética, por vía oral se recomienda mucho, ¿por qué? Porque se absorbe muy bien, en este caso, incluso en presencia o en este caso
en presencia o no de alimentos, es decir, se puede absorber tanto en ayunas o tanto conjunto con los alimentos, ¿no? Es un detalle importante principalmente, ¿no? También principalmente se puede excretar por vía renal, mayormente en su 80%. Reacciones adversas, este es un detalle importante que tenemos que tener muy en cuenta. Trastornos gastrointestinales como vómito, diarrea y cefalea, muy bien, cuando hay una sobredosis y demás. Rash cutáneo, muy bien, el síndrome de Steven-Johnson, muy bien, el aumento de las transaminasas, confusión mental y letargo. Es lo que suele suceder en reacciones adversas cuando se exceda la dosis. ¿Listo? Las interacciones, muy bien, interfieren con el P450, el ciclocromo P450, y puede causar interacciones que en este caso se eliminan por vía hepática, es decir, suelen en este caso dar una interacción farmacológica con cualquier otro medicamento, ¿listo? Es decir, que pueden potenciar, mayormente este fluconazol, si tú asocias o combinas con otro fármaco, mayormente este fluconazol va a terminar potenciando al otro fármaco, ¿listo? Por eso te dice que tiene una interacción principalmente de otros fármacos. Indicación, ya te he dicho, ¿no? Candidiasis bucofaríngea, nasofaríngea, esofágica, sistémica, principalmente, y obviamente para las tiñas, ¿verdad? Detalle importantísimo que tiene que darse de cuenta. ¿Listo? Eso en el caso de lo que es el fluconazol. Muy bien. Perfecto. En el caso de tanto el ketoconazol y el fluconazol se utilizan en cápsulas, ¿ok? Es cápsulas de 50, 100, 150 miligramos. ¿Listo? También se utiliza por infusión intravenosa, este es un detalle importante, mayormente en ampolla de 500 mililitros, ¿no? Que contienen 2 gramos, 2 miligramos, mejor dicho, de, en este caso, de este fármaco que se puede, en este caso, empezar a disolver en lo que es la solución salina. ¿Listo? Rápidamente, el miconazol, cuando nosotros hablamos del miconazol, tiene un detalle importante. ¿Por qué? Porque es un antibiótico también del grupo de los azoles, tiene un amplio espectro y tiene una acción fungiestática. ¿Listo? Fungiestática. Es decir, que solamente va a inhibir el crecimiento y la reproducción, en este caso, del hongo, ¿verdad? Se puede dar por vía oral, se puede dar por vía tópica, detalle importante, y también se puede dar por vía intravenosa. ¿Listo? Por estas 3 vías, ¿no? El miconazol también es muy interesante porque se puede dar por estas 3 vías. ¿Listo? Sobre todo se utiliza este miconazol para micosis superficiales, sí o sí. Muy bien, micosis superficiales. Es decir, en pocas palabras, se va utilizando en uso tópico como también en vía oral, si es que en este caso se quiere apoyar en estas dos vías. ¿Listo? Se utiliza más ¿para qué? Para infecciones dermatopíticas, muy bien, dermatopíticas como las tiñas, como te he dicho, mayormente la tiña pedis, tiña cruris y la tiña versicolor también, ¿no? Como también para la candidiasis, ¿no? Principalmente eso. También se ha utilizado muchas veces para lo que es el pie de atleta y también para lo que es la onicomicosis. Se utiliza mucho eso. ¿Listo? ¿Qué más? Cuando se lo administra por vía tópica, mayormente su reacción adversa es el prurito. ¿Listo? Que obviamente no hay que flotarlo, no hay que, en este caso, rascarlo. ¿Por qué? Porque va a provocar más todavía una sensación como de quemazón. Es decir, en pocas palabras, si tú lo rascas, va a provocar, en este caso, como una sensación de quemazón, un calor tremendo, ¿no? Es por eso que cuando tú, en este caso, por vía tópica, en este caso, empieces a colocarte, entonces, dejar de que haya prurito sin rascarse, porque o si no, va a empezar a producir eso, ¿no? Muy bien. El itraconazol, que es otro, muy bien, el itraconazol, principalmente que es otro fármaco que también que viene del grupo de los azoles, principalmente, que también es el mismo, principalmente, pero es más potente que el ketoconazol, hay que tener muy en cuenta, y se utiliza más para el Aspergillus, para el Penicillium, el Aspartic Schenki. ¿Cuál es el agente etiológico? Perdón, ¿cuál es la enfermedad que provoca en este caso, el Sporotrix Schenki? ¿Te recuerdas? Da lugar a lo que es la esporotricosis, ¿recuerdas? Que es, en este caso, un hongo que es parecido, que da manifestaciones clínicas parecidas a la leishmaniasis. Muy bien, es un detalle importante. Se da mayormente por vía oral, muy bien, por vía oral, y en este caso, después de metabolizarse, después de distribuirse, se elimina en 100% por orina.
¿Listo? Detalle importante que tenemos que tener muy, muy en cuenta. En el caso de la reacción de cerveza, lo mismo que el ketoconazol. Puede provocar trastornos gastrointestinales, ¿no? Mayormente su reacción adversa más importante es la pirosis. Muy bien, es decir, ese ardor que se da retroexternalmente, ¿verdad? El rash cutáneo, el prurito, muy bien, si es que hay dosis muy altas, suele provocar lo que es la alopecia. ¿Listo? Se ha visto también en personas, en varones, que también puede provocar lo que es la ginecomastia. ¿Listo? También, como les he dicho hace un principio, también es principalmente por un uso excesivo de este antifúngico, ¿no? Eso en el caso de lo que es el itraconazol, su dosis, eso para que no se olviden, también está en el mercado de ¿cuánto? De 100 miligramos, ¿listo? En el caso de lo que es la dosis, ¿no? Que se maneja, ¿no? Hay otras dosis que se pueden administrar, principalmente se administra principalmente de 200 a 400 miligramos al día, pero la que acá en Bolivia se encuentra son cápsulas, aquí me estaba olvidando, cápsulas de 100 miligramos, ¿listo? Que se utiliza. Perfecto. Los antifúngicos que actúan sobre la pared de las células fúngicas, aquí tenemos los lipopéptidos, muy bien, ahí están los lipopéptidos que actúan en la pared, muy bien, que está hecho de quitina mayormente, como te he dicho, ¿no? Está hecho de glucanos y quitinas, muy bien, como también principalmente están hechos de proteínas específicas que van a obviamente estabilizar lo que es la pared celular, ¿verdad? Aquí tenemos en este caso aquellos que actúan inhibiendo la síntesis de glucanos, fíjense, a través de la inactivación de esta enzima, obviamente, que da lugar a esta formación, ¿no? De estas paredes celulares, ¿no? 1,3 beta-glucano sintetasa, ¿no? Una enzima, obviamente, que es responsable de formar el polímero de glucosa, muy bien, y es esencial para la estructura de la pared celular, ¿verdad? Aquí tenemos los más conocidos como las equinocándidas, ¿no? Cándidas, ¿no? Que principalmente inicialmente se recibieron el nombre como las neumocándidas, ¿no? Por la actividad frente a Pneumocystis carini, pero ya tiene su espectro de acción un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque no solamente se elimina no se limita a este, ¿no? El más importante de las equinocándidas tenemos la caspofungina, ¿no? La caspofungina que tiene una actividad fungicida, fíjense, muy bien, tiene una actividad frente específicamente a Candida SP, ¿listo? Incluso a cepas resistentes de los azoles, es decir, que si tú utilizas fármacos azoles, como el ketoconazol, itaconazol y demás, o polienos, ¿no? Como la nistatina y demás, y son resistentes los hongos con los cuales estás tratando, entonces puedes optar por la caspofungina, ¿listo? Detalle importante. Otro fármaco que se utiliza mucho es la anidolofungina, principalmente que tiene una potente actividad frente a la cándida también y a las aspergillus. Muy bien. Principalmente como también es eficaz para lo que es la forma quística y el trofosodito del Pneumocystis carini, ¿no? En el humano se lo conoce como el Pneumocystis jirovesi, también se lo conoce, ¿no? De esa especie. Pasemos rápidamente. Los antifúngicos que actúan sobre el núcleo de la célula, ahí tenemos las pirimidinas fluoradas, muy bien, principalmente como por ejemplo la fluocitocina o también llamado el 5-fluorocitocina, que inhibe obviamente el crecimiento y la reproducción de los hongos, ¿no? Obviamente, ¿cómo va a ser? Va a ser fosforilando e incorporándose al ARN, ¿listo? Y obviamente convirtiéndose en un desoxinucleico, muy bien, que va a llegar a inhibir lo que es el timidilato sintasa, ¿no? Que impide obviamente la síntesis de las proteínas de la célula, ¿listo? Muy bien, detalle importante acá. Acá también tenemos la glicofulvina como un antifúngico importante que detiene el crecimiento de la célula en la fase de la mitosis, como lo hemos visto hace un ratito, ¿verdad? ¿Actuando en dónde? Actuando en lo que son los microtúbulos, ¿no? Mayormente en el microsporum, en los trichopitones, ¿no? Y los epidermofitón, que son obviamente agentes histológicos de las tiñas, ¿verdad? De las tiñas, muy bien, mayormente del cuero cabelludo y del cuerpo. ¿Listo? Las piridinonas, en este caso las piridinonas actúan como fungistáticos, obviamente produciendo lo que es la depresión del electrolito y reducción de la síntesis de ácidos nucleicos, lo mismo, ¿verdad? Produciendo obviamente una inhibición de la replicación del ADN en este caso, ¿no? También en este grupo tenemos al ciclo piroxolanimina, en este caso, que es activo frente a los dermatofitos también, y también la cándida. Si te das de cuenta, mayormente todos aquellos fármacos que son antifúngicos van a tener acción a las tiñas, que son frecuentemente las enfermedades que se dan en personas, y la cándida. ¿Listo? Principalmente eso. Farmacocinética de todos. Si te recuerdan,
Es intravenosa, se puede utilizar intravenosa, se puede utilizar también intraarticular cuando obviamente ya está invadiendo varios lugares los hongos, muy bien. En el caso de lo que es la anfotericina B, también se va utilizando en esas vías de administración, ¿no? Se puede distribuir mayormente en eritrocitos, tejido graso, se combina también con las proteínas, ¿verdad? Y en este caso no pueden pasar lo que es la barrera hematoencefálica, por ende no pueden llegar al sistema nervioso central, es muy pocos aquellos que pueden ingresar, tampoco los riñones y tampoco la placenta, ¿verdad? Se metabolizan enteramente por hígado y se eliminan por vía renal, ¿listo? El antifúngico, en este caso, que puede ser sistémico e ideal, tiene que tener estas características y esto principalmente se va viendo en varios artículos en donde se estudia mucho a los antifúngicos. Muy bien, un antifúngico ideal, muy bien, que obviamente no lo hay, ¿por qué? Porque mayormente muchos de estos principalmente van a tener muchas reacciones adversas por las cuales muchas veces suele problemático. No, fíjate, en este inciso, fíjate, no tóxico. Un antifúngico que fuese no tóxico puede ser el ideal para cualquier persona, ¿no? Pero mayormente casi todos son tóxicos, como te has dado cuenta, ¿no? Un antifúngico ideal puede tener un espectro amplio, es decir, que puede actuar en varias especies de hongos. Tendría que ser un fungicida a concentraciones bajas, pero no hay tampoco eso. Tiene que ser estable químicamente, porque muchas veces varios antifúngicos suelen ser resistentes principalmente a algunos hongos. Puede ser administrado por vía parenteral y oral, muy bien, que se da en algunas situaciones, sí, pero no en todas, ¿verdad? Tendría que tener una buena farmacocinética en donde tendría que distribuirse muy bien, donde tendría que absorberse muy bien, tendría que metabolizarse no tanto en el hígado, sino principalmente eliminarse activamente y en este caso por vía renal en la mayor parte, ¿no? Que también se va cumpliendo en algunos fármacos. Tendría que ser efectivo en enfermos con inmunosupresión grave, pero mayormente lo suele inmunodeprimir aún más, ¿no? Pero esto también es un detalle importante que se debe trabajar y mayormente tendrían que ser de bajo costo, de un costo económico, ¿no? Mayormente, como por ejemplo la anfotericina B, también en este caso cuesta un poco de más de dinero y por ende también muchos no pueden acceder a esto, ¿no? Y hay otros más que también pueden ser muy altos en su costo. ¿Listo? Entonces, estos vendrían a ser los antifúngicos que podrían considerarse como ideales. ¿Listo? Detalle importantísimo. Contraindicaciones, ya te he dicho, ¿no? Especialmente si se utiliza anfotericina B, nunca en enfermos renales. ¿Por qué? Porque es nefrotóxico, ¿no? El itraconazol nunca en embarazadas, tampoco en lactancia, porque es del tipo D, ¿no? En el caso de la clasificación. La grisofulvina, muy bien, nunca se debe utilizar en porfirias, psoriasis, insuficiencia hepática y en depresión. ¿Por qué? Porque también suele llegar a dar lugar a reacciones a veces muy fuertes, ¿no? Indicaciones, obviamente, infecciones fúngicas, vejilosis, candidiasis, criptococosis, histoplasmosis, coccidioides esporotricosis y los dermatofitos, ¿no? Dermatofitosis, ¿no? Interacciones, ya hemos dicho, hay que tener mucho en cuenta que la mayoría también de estos antifúngicos son nefrotóxicos, ¿no? Como por ejemplo la anfotericina B, que puede incrementar su nefrotoxicidad si es que lo asociamos con los aminoglucósidos. Si tú recuerdas, cuando hemos hablado de aminoglucósidos, estos son enteramente nefrotóxicos. Entonces, si tú combinas anfotericina B con aminoglucósidos, entonces también puedes malograr en este caso lo que es el riñón, ¿verdad? La ciclosporina, los AINES, el foscarnet y el sidovir también en este caso, van a coadyuvar con lo que es la nefrotoxicidad, ¿listo? Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando se está consumiendo medicamentos por las interacciones que se tienen, ¿no? La posología, ya les he hablado de cada uno de estos, tenemos la glicofulvina, el fluconazol, el itraconazol, la terbinafina, que son algunos que se van utilizando mucho, ¿listo? Les he ido explicando, ¿no? En cada uno de estos. Muy bien, con eso terminamos lo que es antifúngicos. Muy bien, vamos a tener un pequeño receso de 10 minutitos, y después de eso vamos a avanzar lo que es antiparasitarios, ¿no? Antiparasitarios media horita, así que, o 20 minutitos, a lo mucho, así que vamos a tener un receso de 10 minutitos y después de eso continuamos, ¿ok? Así que un receso, si es que tienen alguna duda, pregunta, consulta, escríbanlo en el chat para que yo luego, después del receso, lo vaya contestando, ¿ok? Voy a colocar aquí receso de 10 minutitos y después de eso volvemos con los antiparasitarios, ¿ok? Receso de 10 minutos, doctores.
Muy bien, vamos a continuar, doctores. Continuamos con los antiparasitarios. Muy bien, vamos a continuar entonces, los antiparasitarios. Muy bien, no nos va a tomar más de 20 minutos, así que vamos a continuar. Cuando nosotros hablamos de los antiparasitarios, estamos hablando de un grupo de fármacos que obviamente van a actuar en diferentes tipos de parásitos, obviamente según la clasificación, ¿no? Obviamente hay la clasificación del número de células, como por ejemplo hay parásitos unicelulares, como también hay parásitos pluricelulares, ¿no? Se los conoce como los protozoarios y el otro se los conoce como los helmintos, muy bien. Y aparte de los helmintos se encuentran también algunos artrópodos, muy bien. Pero más nos vamos a inmiscuir en lo que son los helmintos y lo que son los protozoarios. ¿Ok? Entonces los antiprotozoarios se los puede dividir en tres. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tres? Los antihelmínticos, muy bien, como te he explicado hace un ratito, ¿qué significa helminto? Helminto significa gusano, ¿no? Antihelmínticos porque dan lugar o dan, en este caso, empiezan a resultar a lo que son eliminación de estos parásitos, ¿no? Los antiprotozoarios, que son, en este caso, que van a actuar en parásitos unicelulares, y los últimos tenemos los antiparasitarios tópicos, ¿no? Que van a actuar mayormente en quiénes? En parásitos que se encuentran en la superficie celular. ¿Listo? Detalle importantísimo. En el caso de los antihelmínticos tenemos los siguientes, ¿no? Los benzoimidazoles, muy bien, los benzoimidazoles, la piperacina, el pamoato de pirantel, muy bien, el praziquantel principalmente, y tenemos también la ivermectina, ¿listo? Estos son los 5 tipos de ¿qué? De antihelmínticos. ¿Listo? Detalle importante. En el caso de los benzoimidazoles tenemos los siguientes, ¿no? Ustedes lo deben conocer porque esto se utiliza mucho en lo que son los nematelmintos, el vendasol, el mebendazol, muy bien, y el tiabendazol, ¿listo? Estos provienen del grupo de los benzoimidazoles. ¿Listo? Detalle importante entonces acá. ¿Ok? Entonces, ahí están los antihelmínticos. En el caso de los antiprotozoarios, otro detalle importante. Aquí hay uno que es la nitazoxanida. Esta nitazoxanida va a resultar muy bien para los en este caso para los helmintos, como también para los protozoarios. Por eso se lo conoce como la nitazoxanida, como uno de los antiprotozoarios que suele dar tanto a helmintos y tanto protozoarios. ¿Ok? Se los puede utilizar a ambos. ¿Listo? Muy bien, tenemos en el caso de los antiprotozoarios, a los nitroimidazoles. ¿Listo? Los nitroimidazoles. Entre los nitroimidazoles, obviamente, van a estar el metronidazol, el tinidazol y el secnidazol, ¿no? Los dos más utilizados son el metronidazol y el tinidazol. ¿Listo? Metronidazol mayormente se utilizan en parásitos que están en lo que es la mucosa intestinal, ¿no? Mucosa del intestino grueso mayormente. ¿Por qué? Porque actúan anaerobios, principalmente por eso se encuentran ahí, y el tinidazol también, en esos parásitos. Y después tenemos, en este caso, lo que es los antiparasitarios tópicos, ¿no? Que, como por ejemplo tenemos el benzoato de bencilo, ¿no? Uno de los fármacos que también se está utilizando, ¿no? En los antiprotozoales también se encuentran otros más, muy bien, que son fármacos especiales, como por ejemplo los antimaláricos, los antichagásicos y los fármacos para el tratamiento de la leishmaniasis. ¿Listo? Principalmente. Entonces, ahí tenemos la clasificación de los fármacos para los que se los consideran como antiparasitarios. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar rápidamente y vamos a hablar, en este caso ahora, de quiénes son esos antihelmínticos y en quiénes actúa. Los antihelmínticos obviamente van a actuar en estos tipos de parásitos. Fíjense, ustedes saben que los helmintos, aquí voy a colocar ya, los helmintos se dividen ¿en qué? Se dividen en lo que son los nematelmintos, voy a colocar aquí ya, los nematelmintos, y también se divide en lo que son los platelmintos. ¿Listo? Ahora, los nematelmintos, ¿en qué se dividen? Se dividen en los nematodos y en este caso, los denominados
céfalos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos directamente esa clasificación. Obviamente los que nos van a interesar más son los nemátodos, ¿listo? ¿Qué nemátodos? Ascaris tichura, entre los lumiculares, tongiles tecolares, necatoramericanos, ancilostomatodenar, onchocercabulbus, ¿no? Que son los nemátodos más frecuentes en el ser humano, ¿listo? En el caso de los platelmintos se dividen en dos, ¿te acuerdas? En los tremátodos y en los céstodos. Si tú recuerdas, estos dos tipos, estas dos clases de platelmintos también tienen parásitos que van a repercutir en la vida de lo que es el ser humano, ¿verdad? Como por ejemplo en los tremátodos tenemos a Histosoma manzoni y tenemos a Fasciole hepática, ¿listo? Y en el caso de los céstodos tenemos a la Taenia saginata, Taenia solium, Enopis nana, tenemos a Echinococcus granulosus, ¿verdad? Principalmente que también va a actuar muy bien algunos antiparasitarios, ¿ok? Detalle importante. Entonces, ahí están los helmintos, muy bien, los famosos helmintos, que son gusanos, pueden ser gusanos cilíndricos como los nemátodos o gusanos planos como por ejemplo los tremátodos y los céstodos, ¿verdad? Muy bien, esos son los helmintos, muy bien, por los cuales vamos a ir utilizando algunos fármacos. ¿Listo? Vamos a continuar entonces viendo primeramente obviamente a los antihelmínticos, pero primeramente viendo a los benzoimidazoles, ¿no? ¿Cuáles son los benzoimidazoles? El albendazol, el mebendazol y el tiabendazol, ¿ok? A ver, primero veremos cuál es su mecanismo de acción de cada uno de estos. En el caso del albendazol, mebendazol y tiabendazol, su mecanismo principal es la unión con la beta-tubulina, ¿ok? Beta-tubulina parasitaria, en este caso en donde va a haber una inhibición de la polimerización, así se lo conoce, de la polimerización de los microtubulos. En pocas palabras, lo que va a suceder es que no haya una conexión exacta de los microtúbulos, por ende, lo que va a hacer es principalmente debilitar al helminto, ¿listo? Mayormente lo que suele ocasionar también, como segundo mecanismo de acción, es la disminución del transporte de glucosa, ¿listo? En este caso se lo conoce como el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y, por ende, la inhibición del fumorato de reductasa mitocondrial, que obviamente resulta en la transformación de la glucosa en ATPs, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace directamente el albendazol, mebendazol y el tiabendazol. ¿Listo? ¿En qué mecanismo de acción, en este caso, actúa más? Actúa más, muy bien, en lo que es la inhibición del transporte de glucosa, ¿listo? Es por eso que se utiliza mucho, en donde va a realizar lo que es la muerte del parásito, pero matándole hambre, así como por ejemplo, ¿no? Si es que, digamos, no hay glucosa que esté alimentando al parásito, entonces se mueren de hambre, es decir, mueren principalmente por falta de nutrientes, ¿listo? Efectos adversos de estos benzoimidazoles, obviamente va a provocar migraciones erráticas si es que, escuché muy bien, si es que estos benzoimidazoles, como por ejemplo el mebendazol, que se utiliza mucho en las caries lumbricoides, se utiliza en dosis incompletas. Si tú utilizas mebendazol en dosis incompletas o dosis inadecuadas que son muy bajas, entonces vas a provocar migraciones erráticas, es decir, que las caries lumbricoides que se encuentran en el intestino pueden migrar hacia dónde, puede migrar a lo que es el conducto de Vater, obviamente obstruyendo ese lugar, puede ir, en este caso, yendo a otros lugares que no es su hábitat. ¿Listo? Complicando lo que es la infección, ¿verdad? Puede haber una embriotoxicos, en este caso puede provocar la embriotoxicosis, es decir, que no se debe dar en mujeres embarazadas porque suele pasar lo que es la barrera placentaria. Son teratógenos, es decir, que estos principalmente se van a encontrar en una clasificación X de la clasificación de fármacos que no se deben dar, en este caso, en las embarazadas, ¿no? Es una clasificación X, ¿ok? Por si acaso, los benzoimidazoles. Puede provocar lo que es el eritema multiforme, la leucopenia reversible transitoria, puede provocar algunas otras más, como la anorexia, náuseas, vómitos, somnolencia y cefalea, si es que se exagera en lo que son las dosis, ¿no? En el caso del albendazol, la dosis que se da usualmente es de 400 miligramos al día, ¿listo? Pero también, en este caso, también se puede dar en suspensiones de 400 miligramos, muy bien, en 10 mililitros, muy bien, principalmente, y tabletas de 200 miligramos, muy bien. También existen tabletas masticables, hasta ahora no he visto, precisamente acá, que vayan vendiendo, pero lo que sí he visto son tabletas de 200 miligramos, que obviamente se los da por vía oral, ¿no? No indicar a menores de 2 años, como hemos dicho, tampoco en mujeres embarazadas, ni en lactancia, porque ya te he dicho, porque es de la clasificación X de estos fármacos, muy bien. El mebendazol también se utiliza en dosis de 100 a 200 miligramos al día,
muy bien, principalmente, y tampoco se debe indicar, no indicar en menores de 2 años, mujeres embarazadas, ni en lactancia, ¿listo? Ni tampoco el tiabendazol, ¿no? Este tiabendazol, como detalle importante, es un potente hepatotóxico, ¿listo? Por si acaso. Continuamos rápidamente, vamos a la piperacina. Piperacina tiene como mecanismo de acción estimular los receptores GABA, ¿no? En este caso, los receptores GABA van a paralizar, en este caso, al gusano, el minto, ¿no? Van a provocar una parálisis flácida, haciendo de qué? Haciendo de que ya suelte su medio de fijación, como por ejemplo, hay parásitos que principalmente se añaden o se empiezan a adherir a lo que son las paredes de la mucosa, y al hacer esa parálisis flácida, lo que va a suceder es que con el peristatismo se suele ir, en este caso, eliminando al gusano, ¿no? El minto, ¿no? Ahí está. Hasta se lo puede expulsar vivo en este caso, ¿no? Por el peristatismo. Su dosis en el caso de la piperacina tenemos de 50 a 150 miligramos por kilogramo día, por si acaso. En el caso del palmato pirantel, este es muy importante porque el palmato pirantel se utiliza mucho en embarazadas, por si acaso, porque es un fármaco muy, muy seguro, ¿ok? Que no pasa la barrera placentaria, por eso que es muy seguro. Da, en este caso, un mecanismo de acción es el bloqueo neuromuscular e inhibición de la colinesterasa, ¿no? En este caso, dando lugar a lo que es la parálisis espástica de lo que es del minto. ¿Listo? Lo mismo, si es que tiene medios de fijación en donde la mucosa, lo que va a hacer es va a haber una parálisis, y esa parálisis va a suceder de que suelte su medio de fijación y con el peristatismo se vaya saliendo, ¿verdad? Detalle importante. Dosis, 10 miligramos kilogramo día. Máximo tiene que alcanzar un máximo acumulado de 1 gramo. No se puede dar más. ¿Listo? El praziquantel acá en el mercado no existe, ¿no? No hay, principalmente no hay praziquantel, pero se los va, en este caso, solamente dando en este caso, para uso veterinario, ¿no? Lo que hace es alta permeabilidad, en este caso, para lo que es el calcio, lo que va a producir es una parálisis espástica del verme, dando, en este caso, un daño tegumentario y muerte y parálisis del parásito. ¿Listo? Es un detalle importante en el caso del praziquantel. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Es contraindicado en este caso, cisticercosis, muy bien, del sistema nervioso central y ocular. Más se utiliza principalmente lo que es el albendazol, ¿no? Es por eso que cuando una persona está con cisticercosis se utiliza más albendazol, no el praziquantel. ¿Listo? Detalle importante. Dosis. Ahí está, de 10 a 200 miligramos kilogramo día, no indican en menores de 4 años, tampoco en mujeres embarazadas en el caso del praziquantel. El único que se puede dar es el palmato de pirantel, que es el más importante, que se encuentra en el mercado, ¿no? Y la ivermectina, por último, da lugar a lo que es la unión al GABA y activación directa de los canales de cloro, provocando obviamente una hiperpolarización, por ende va a provocar una parálisis. Lo mismo, si te das de cuenta, la piperacina, palmato de pirantel, praziquantel y ivermectina va a provocar una parálisis. ¿Listo? Espástica, provocando de que el mito pueda salir por el peristatismo, ¿no? No son menores de 5 años, mujeres embarazadas, ni en lactancia, como hemos mencionado, ¿verdad? Sus dosis es de 0.2 miligramos kilogramo peso día, en este caso en tabletas, ¿no? La nitazoxanida, como hemos dicho, este es un fármaco antiparasitario para el mitos, como también para protozoarios, ¿no? Es obviamente derivado del nitrotiazólico, muy bien, su mecanismo de acción en el mitos, inhibe la polimerización de la tubulina citoplasmática. Lo mismo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a paralizar, en este caso, lo que es, o va a dar lugar a una parálisis espástica. Lo mismo, ¿no? Que en este caso los demás fármacos. Pero en los protozoarios lo que hace es, va a dar lugar a la oxidación a lo que es la feridoxina, muy bien, inhibiendo lo que es su metabolismo. ¿Listo? Entonces, tiene dos mecanismos de acción en el mitos y en protozoarios, ¿no? Su espectro, fíjate, su espectro parasitario del mitos y protozoarios es grande. Fíjate, puede actuar la nitazoxanida en ascaris lumbricoides, Giardia, Trichuris, en tamobistolítica, entre los vermiculares, blastocitis hominis, ahí fíjate, en Strongyloides coralis, vamos, varios, vean, fíjate, varios, ¿no? Valentinum coli, entre ellos protozoarios y entre ellos el mintos. ¿Te das cuenta? Tiene un amplio espectro, ¿verdad? En el caso de la nitazoxanida. Sus efectos adversos son pocos, eso es lo bueno de la nitazoxanida, ¿no? Hay dolor abdominal solamente, vómitos, náuseas, cefaleas, ¿no? Puede provocar una coloración ámbar de la orina,
¿ok? Es un detalle importante como uno de los efectos adversos, pero es un detalle importante no indicar en menores de 2 años, ni mujeres embarazadas, ni en lactancia. Es un detalle importante, ¿no? Sus dosis que se dan en la nitroglicerina de 15 miligramos kilogramo peso día, y como también en suspensión de 100 miligramos en 5 mililitros, ¿no? Y tabletas de 500 miligramos también existen, ¿listo? Detalle importantísimo. Pasemos rápidamente antes que se haga la hora. Antiprotozoarios. En el caso de los antiprotozoarios encontramos lo que son los nitroimidazoles, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿no? En este caso, en el caso de los nitroimidazoles podemos encontrar varios, ¿no? Como por ejemplo el metronidazol, el tinidazol, el sildenazol, ¿te acuerdas? Estos van a tener un espectro en protozoarios intestinales, como por ejemplo entamoeba lítica, Giardia lamblia, Bacillus hominis, Cryptosporidium parvum, ¿no? Pero mayormente el Cryptosporidium spp, ¿por qué? Porque puede dar lugar o puede actuar en Cryptosporidium omnis o parvo, ¿verdad? Y Balantidium coli, ¿no? Ahí tenemos el mejor ejemplo, el metronidazol, que su mecanismo de acción es el ser aceptor preferencial de electrones actuando con lo que es la ferredoxina, ¿no? Que es en este caso un radical libre, muy bien, que se une al ADN y lo que va a hacer es inhibir la síntesis de ADN. Tú sabes que cuando hablamos de radicales libres son en este caso moléculas que llegan hacia dónde, hacia otros, no son moléculas, son elementos que van a llegar hacia otra molécula, como por ejemplo el ADN, y lo va a alterar, ¿listo? Detalle importante. Entonces, inhibe la síntesis de ADN, ¿listo? Efectos adversos, náuseas, vómitos, boca seca, que es uno de los efectos adversos más importantes, coloración rojiza de la orina, muy bien, que en este caso trata de asemejar como una hematuria, pero en este caso no es tan color escarlata cuando veamos orina, principalmente. Puede provocar convulsiones si es que en este caso se abusa con el uso de metronidazol. Muy bien, puede provocar encefalopatías, ¿no? Neutropenia reversible, muy bien, urticaria, cefalea, si es que obviamente se excede a lo que es la dosis, ¿no? Espectro parasitario, ya te he dicho, endometriolítica, Giardia lamblia y demás, ¿verdad? Además de su acción contra bacterias, también da lugar, en este caso, a bacterias anaerobias. Es por eso que también se utiliza el metronidazol para Helicobacter pylori. ¿Listo? Si tú recuerdas, cuando hemos visto en el caso de lo que es el el, los macrólidos principalmente hemos utilizado algunos, ¿no? Principalmente en el caso de lo que son el Helicobacter pylori, como también los tricomonas, ¿listo? Detalle importante, porque también van a actuar en bacterias, detalle importante. Dosis de 40 a 50 miligramos, kilogramo día, muy bien. Ahí tenemos, acá se encuentra mayormente en tabletas, ¿no? Eso también se receta mucho, ¿no? De 250 a 500 miligramos. El tinidazol, que es otro, muy bien, su dosis es de 50 a 60 miligramos kilogramo peso día. Muy bien, máximo que se debe ir dando es 2 gramos, ¿no? Que obviamente se da por 3 días mayormente, ¿no? Tabletas de 500 también, ¿no? El secnidazol, que es otro en dosis de 30 miligramos kilogramo peso día, muy bien, y también en tabletas de 500 miligramos hasta de 1 gramo puede haber, ¿listo? Pasemos rápidamente, no indicar en el primer trimestre de embarazo ni en lactancia por si acaso, ¿por qué? Porque también tiene una característica de poder pasar la barrera placentaria. ¿Listo? Por último, vamos a los antiparasitarios tópicos, ¿no? Ahí tenemos el benzoato de bencilo, que se utiliza más, en este caso, actuando muy bien en el sistema nervioso del parásito, ¿no? Causando principalmente la muerte, ¿listo? Se utiliza principalmente ¿para qué? Para el Sarcoptes escabeui, que es agente etiológico de la escabiosis o la sarna, si se lo conocen. Se utiliza en Pediclus humanus, capitis o coprosis, que son los pedículos humanos, son los piojos, muy bien, principalmente, y Pitilus pubis, ¿no? Que también es otro piojo que se encuentra en pubis, ¿no? En vello púbico. Los efectos colaterales mayormente se dan por irritación de la piel, ¿no? En este caso, nada más, ¿no? No hay otro, ¿por qué? Porque se utiliza por vía tópica, ¿no? Mayormente se lo compra como Benzalcor, así se lo conoce, una industria obviamente industria chilena, en este caso esto, muy bien en loción de 25%, el benzotín también, muy bien en loción de 25%, el Neostal también en loción de 25%, ¿no? Es lo que se utiliza el benzoato de bencilo. Pasemos rápidamente, los antiprotozoarios, hemoparásitos y parásitos tisulares, como por ejemplo los antimaláricos. Esto tienes que saberlo muy bien porque tú sabes de que hay lugares muy endémicos de malaria, ¿no? Como por ejemplo, ¿se utiliza la cloroquina? Sí. La cloroquina se utiliza mayormente por vía oral,
como un profiláctico también, intramuscular, intravenoso y en dosis profiláctica, como te he dicho, ¿no? Lo que obviamente más nos importa a nosotros que vivimos acá en La Paz, o debe haber a algunos que tal vez viven en Santa Cruz o cercanía del Beni, pueden utilizar principalmente también una dosis profiláctica como también una dosis oral. La dosis profiláctica es principalmente 2 tabletas de 300 miligramos por semana. ¿Listo? Comenzar una semana antes de viajar y continuar hasta las 2 semanas después de regresar. Entonces, esto es, en este caso, la dosis profiláctica, obviamente, para cuando vayas a lugares endémicos como en Beni, ¿no? Seguridad Alta, Cuellano Merín y demás, ¿no? La quinina, lo mismo, por vía oral y por vía intravenosa, ¿listo? La primaquina, que también se utiliza como dosis profiláctica, esto no se debe dar en embarazadas, es un detalle importante, no en embarazadas cuando hablamos de primaquina. Si está cursando con malaria, obviamente la dosis oral, en este caso va a ser tabletas de 15 miligramos, 12 dosis es 15 miligramos por 14 días, ¿no? Que se da con la primaquina. La dosis profiláctica es de 30 miligramos día, por si acaso, ¿ok? Ahí tenemos la mefloquina, muy bien, también tenemos dosis profilácticas, dosis oral, muy bien, y tenemos el artesunato, ¿no? Que también se da, en este caso, vía oral, vía intramuscular y vía intravenosa. El artesunato no se da como profiláctico, por si acaso, ¿no? Estas otras sí. ¿Ok? Esto es un detalle importante en el caso de los antimalálicos. ¿Qué van a hacer? Van a, en este caso, destruir a lo que es al agente etiológico, que es el plasmodium, principalmente dando lugar a lo que es la muerte y, en este caso, por alteración de la membrana celular, ¿no? La clindamicina, que es otra que se utiliza más para embarazadas, la clindamicina y la cloroquina se utiliza para embarazadas, muy bien, que se da, en este caso, en el caso de la clindamicina, 300 miligramos cada 6 horas por 7 días, ¿listo? Detalle importante. Los antichagásicos, se utiliza el benznidazol o nifurtimox, así se lo conocen, que tiene un mecanismo de acción dando lugar a lo que es la reducción de oxígeno. ¿Listo? En este caso, el triponosoma es muy deficiente y en este caso lo que va a producir directamente es dar lugar a un estrés oxidativo y por ende provocar la muerte del parásito, ¿no? Contraindicaciones que se da en lo que es el benznidazol o el llamado nifurtimox es insuficiencia hepática, porque también es un medicamento hepatotóxico en embarazo, en formas avanzadas de enfermedad de Chagas, porque obviamente lo que se busca es eliminar al parásito que está causando daño en ese momento, ¿no? En Chagas agudo. En Chagas crónico ya no, ¿listo? Porque en Chagas crónicos ustedes saben que ya se instala ese parásito ya sea en miocardiocitos o puede ser también en células del intestino, ¿verdad? Las relativas, contradicciones relativas, ahí va a ser insuficiencia renal, porque también tiene un grado de ¿qué? De nefrotoxicidad, muy bien, principalmente, y tampoco se debe dar en lactantes, principalmente, ¿no? Dosificación del benznidazol es 5 miligramos kilogramo peso día durante 60 días. Fíjate, este es un esquema que se utiliza, ¿no? Dividido en 2 tomas al día, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Dosis máxima, 400 miligramos, principalmente cada 12 horas, y presentación en comprimidos, principalmente 100 miligramos. ¿Listo? Esto en el caso del benznidazol o del Ultimox. Muy bien. Por último, tenemos el tratamiento de la leishmaniasis, que se utilizan los antimoniales pentavalentes, ¿verdad? Estos antimoniales pentavalentes son de primera línea para combatir todas las formas de leishmaniasis. Ustedes saben que hay varias formas clínicas de leishmaniasis, ¿verdad? La mucocutánea, la forma de cutánea localizada, la forma difusa, en este caso, y también tenemos la forma, la leishmaniasis chagásica, ¿verdad? En este caso. Entonces, en cualquiera de estas se utilizan los antimoniales pentavalentes. Mecanismos de acción: son activos después de su reducción en forma trivalente, es decir, en pocas palabras, va a inhibir la reductasa del tripanotión, que es, en este caso, un tipo de metabolización del parásito. Es decir, va a inhibir ese tipo de metabolización, entonces lo que va a producir es un estrés oxidativo. ¿Listo? En el caso de lo que es el parásito. Ahí está. Contraindicaciones: mujeres embarazadas, lo mismo, formas graves de leishmaniasis, antecedentes previos de reacción, es decir, hipersensibilidad, si es que hay una alergia y demás, trastornos cardíacos, renales y hepáticos graves, lo mismo, porque tiene mucho detalle en lo que es corazón, riñón e hígado, muy bien, y también en casos de eventos de tos, vómitos, dolores retroesternales, también se debe, en este caso, no dar estos
estos antimodales pentavalentes, ¿no? La dosis calculada es 5 miligramos kilogramo peso día, muy bien, de forma endovenosa, y si es en este caso por vía oral, 20 miligramos kilogramo peso día, ¿no? En cualquier tipo de leishmaniasis, ¿no? Es lo que se utiliza. También se utiliza lo que es la anfotericina B, ¿no? Si es que en este caso hablamos de algunas especies, ¿no? Los antimodales pentavalentes mayormente se utilizan para la leishmaniasis chagásica, ¿no? La visceral, mejor dicho, ¿no? La visceral, ¿no? La chagásica es solamente la especie, ¿no? Principalmente eso. Por eso terminamos lo que son los antiparasitarios. ¿Listo? Con eso terminamos lo que es los antiparasitarios. La próxima clase vamos a llevar lo que es, les he dicho, antivirales, muy bien, y después vamos a hablar lo que es el uso racional de medicamentos, cosa de que ustedes puedan ya saber utilizar cada fármaco que hemos ido viendo y sea de provecho todo este módulo, ¿ok? Entonces, el próximo martes va a ser la última clase para los del virtual, pero para los del presencial vamos a continuar, ¿no? El martes y terminamos el día viernes, ¿listo? Pero para los del virtual terminamos el día, en este caso el día martes. Y el día martes voy dando indicaciones para aquellos que han consultado para lo que es certificados y demás, que está todo bien anotado, está todo bien registrado y les voy anunciando qué días principalmente se les va a ir mandando y demás cosas, ¿ok? Todo eso para el día martes. ¿Listo? Les voy a ir mandando la diapositiva y la grabación. Denme hasta la noche para poder subirlo, porque tarda en procesar, ¿ya? Con eso, doctores, muchas gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Nos vemos, doctores. Hasta luego, que les vaya muy bien. Chao.